Buenos días, bienvenidos a este encuentro organizado por la Asociación Española de Normalización, UNE, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En este encuentro tenemos el objetivo de dar a conocer cómo las normas técnicas o estándares son un instrumento de apoyo al Plan Nacional de Competencias Digitales. La transformación digital que está viviendo la sociedad se percibe a menudo como una revolución excesivamente tecnológica, pero no se nos puede olvidar que al final tiene que ser desarrollada, interiorizada, implantada y utilizada por las personas. Para que esta transformación tenga éxito, es necesario garantizar que existen los nuevos perfiles profesionales necesarios en todo el ecosistema económico, desde las grandes empresas a las pymes, a la administración pública y, digamos, para poder ser parte del movimiento y no depender de las grandes potencias tecnológicas que al fin y al cabo son las que están liderando la situación y el escenario en estos momentos. También es necesario que la ciudadanía, ya no solamente el entorno profesional, sino el entorno diario, cuente con unas competencias básicas para interactuar con esta tecnología de forma segura, con confianza, incidiendo especialmente en aquellos sectores sociales en riesgo de quedar fuera de esta revolución y de las ventajas que supone evitando la exclusión social. Por último, sí que quisiera resaltar que también es imperativo integrar esta tecnología en el sistema educativo, tanto incluyendo en los currículums de las etapas obligatorias la formación en competencias digitales y la programación, como dotando al propio sistema de las herramientas digitales para la enseñanza a través de estos medios, de forma que las nuevas generaciones tengan la preparación necesaria que van a necesitar. Diría en el medio o largo plazo, pero al final es en el corto plazo. Ayer y hoy precisamente se está celebrando la 7ª edición del CINECU, que es el Congreso Internacional de Normalización, Estándares y Calidad Universitaria. En este congreso, cada año, intentamos, digamos, acercar la colaboración y la convivencia necesaria entre normas o estándares normas técnicas o estándares y la formación a nivel de universidad. Pero no solo la formación en cuanto al explicar o basar una clase o una asignatura en una norma técnica, sino la formación en el sistema de normalización. Es decir, que tanto profesores como alumnos, que al final serán futuros profesionales, conozcan las ventajas y las posibilidades que les ofrece el sistema de normalización como herramienta de apoyo a su desarrollo profesional. Volviendo al objeto del encuentro, para abordar estas necesidades, todo lo que hemos estado comentando, tanto en el marco profesional, en el marco laboral como en el marco de relaciones, dentro del marco de la Agenda Digital para España 2025, el Gobierno de España elaboró el Plan Nacional de Competencias Digitales, que como conocen incluyen 7 líneas de actuación y 16 medidas. Algunas de estas líneas de actuación pueden requerir requisitos técnicos para que se puedan implantar de forma efectiva. Por toda la experiencia y la trayectoria que lleva el sistema de normalización, el uso de estándares para especificar requisitos técnicos es una herramienta que viene siendo muy utilizada por la administración pública cuando necesita, por ejemplo, definir criterios de seguridad, de calidad o de interoperabilidad. Porque hay una certidumbre y una confianza grande en el proceso o en el sistema de normalización. Las normas las realizan expertos que representan, por así decirlo, a toda la cadena de valor, a todos los grupos de interés que pueden tener una implicación directa o indirecta en el producto o en el servicio que se está normalizando. Y como he dicho, es el motivo de la jornada de hoy, conocer el contenido del Plan Nacional de Competencias Digitales y presentar algunos de los estándares UNE que están disponibles para ser usados en dicho plan. Lógicamente, un segundo paso sería identificar aquellos gaps, aquellas necesidades que hay que cubrir y ver la posibilidad de cubrirlas parte o totalmente a través del desarrollo de nuevos estándares o de modificación de los ya existentes.
Para la sesión contamos con un programa dividido en 3 bloques. En el primero intervendrá la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que presentará el Plan Nacional de Competencias Digitales, y a continuación seguirán 2 bloques en los que se presentarán 2 estándares únicos. Entonces, si les parece, comenzamos con lo realmente interesante de la mañana, que es las participaciones de los ponentes, a los que agradezco su colaboración y siempre excelente disposición para acompañarnos en estas iniciativas. Comenzamos entonces con don Antonio Fernández Epker, es subdirector general de Talento y Emprendimiento Digital de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y nos va a presentar el Plan Nacional de Competencias Digitales. Cuando quieras, Antonio. Bueno, muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por la invitación a UNE para contarles el Plan Nacional de Competencias Digitales. Este plan es parte, ¿no?, de la Agenda España Digital 2025, la estrategia española para la digitalización de la economía y la sociedad españolas, y el plan pues, es uno de los ejes prioritarios, ¿no?, de esta agenda, ¿no? Es prioritario porque, bueno, para afrontar, ¿no?, todos los retos, ¿no?, que tenemos ahora enfrente de nosotros, esa transformación digital, ¿no?, que se exige no solamente de la economía, de las empresas, sino también de toda la ciudadanía, diría yo, pues es necesario pues, tener competencias digitales, ¿no? España, el plan se confecciona primero haciendo un diagnóstico de la situación. Para eso utilizamos principalmente el índice DESI, el índice de, de la Unión Europea, ¿no?, referente a la sociedad y economía digital. Y en este índice, pues España sí aparece con carácter general en unos puestos razonablemente buenos. Estamos por encima de la media de la Unión Europea en varios indicadores, pero en el capital humano andamos un poco por debajo de esa media, ¿no? Por lo tanto, es necesario trabajar mucho en este tema, ¿no? Entonces, tenemos este diagnóstico inicial que hace el Plan Nacional de Competencias Digitales. Tenemos, por un lado, se identifican pues, una serie de retos, ¿no?, a los cuales se tiene que enfrentar la sociedad española. Por un lado, vemos que el 8% de la población española, de la población activa, no se ha conectado nunca a Internet, ¿no?, y el 45% de la población tiene competencias digitales insuficientes, ¿no?, de ahí que sea necesario pues, afrontar esa situación. Por otra parte, tenemos el papel de la mujer, es otro reto, ¿no?, el eliminar la brecha digital de género, que también es importante, la presencia de la mujer en carreras STEM, ¿no?, en carreras de ciencia, tecnología, y su presencia también en puestos TIC o de ámbito digital, pues también es reducido, o al menos mucho menor del que debería de ser y del que sería deseable. Por otra parte, tenemos otro reto, y es afrontar, ¿no?, la digitalización del sistema educativo en todas sus etapas, desde primaria, secundaria hasta la universidad. Además, con la pandemia pues hemos visto esa necesidad, ¿no?, clara, ¿no?, cuando de repente nos hemos visto, ¿no?, todos confinados, ¿no?, pues cómo ha habido gente, ¿no?, que no han tenido posibilidad de continuar en las clases desde sus casas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte muy importante que también tenemos que afrontar, y además es una manera también de no solamente la formación, no solamente la parte de infraestructura, ¿no?, sino también la parte docente, ¿no?, de formación de los docentes, y también educar a los niños desde la más temprana edad en temas de competencias digitales, de alfabetización digital, porque además es una manera de inculcar también la formación durante toda la vida, ¿no?, que es un elemento, yo creo, que tenemos que tener muy presentes también, ¿no? Por otra parte, otro de los retos es toda la necesidad, ¿no?, que encontramos en formar en competencias digitales a la población activa. Estamos hablando tanto de personal empleado como personas desempleadas,
Y aquí, bueno, pues estamos hablando tanto del sector privado, de administraciones públicas o de empleados al servicio de las administraciones públicas, de empleados públicos, etcétera, ¿no? Algunos datos que nos dicen, por ejemplo, el 34% de la población activa en España pues tiene competencias digitales insuficientes, ¿no? Y el 40% de las personas que no tienen competencias digitales están desempleadas, ¿no? Con lo cual esos son datos pues muy significativos, ¿no? Además, por otra parte, es necesario afrontar procesos de reskilling, ¿no? Porque en España, pues se calcula, ¿no?, que el 60% de los empleos, pues de alguna manera, pues son susceptibles de automatizarse, bien totalmente o bien parcialmente, ¿no? Con lo cual, pues ahí, ¿no?, esos procesos en donde ya hay, digamos, sectores, ¿no?, bueno, pues que van a sufrir, ¿no?, una automatización importante, eso va a requerir pues que los trabajadores de esos sectores pues también bueno, pues se desvíen y vayan hacia puestos de trabajo más por necesidad, ¿no?, más digitalizados, y por tanto esa necesidad de afrontar esos procesos de reskilling, ¿no?, de reentrenamiento, de formación nueva en competencias digitales. Otro elemento importante es las pymes, ¿no? Aquí también el Plan Nacional de Competencias Digitales identifica, ¿no?, la transformación digital de las pymes y, por tanto, la necesidad de formación, ¿no?, en competencias digitales de estas, tanto de los directivos, ¿no?, ya que efectivamente pues, es necesario que la transformación digital pues, vaya desde arriba y que tengamos eh, bueno, pues que desde la dirección se vayan ya pues, afrontando esos planes de transformación digital, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de qué procesos de digitalización pues, pueden mejorar la productividad de las pymes entre un 15 y un 25%, con lo cual es un dato muy significativo, ¿no?, para no dejar, ¿no?, ese tema para después. Pero, en cambio, tenemos que el 46% de las empresas españolas, 46%, no encuentran perfiles digitales, ¿no?, de acuerdo a sus necesidades, y que el 49% de las empresas españolas tampoco tienen planes de reskilling o de upskilling, ¿no? Entonces, esto pues también nos da un dato muy significativo. Y por último, otro reto, ¿no?, que identifica el plan es toda la necesidad de contar con especialistas digitales, ¿no? Es decir, esas personas que ya pues, se especializan en determinadas tecnologías, ¿no? Cada vez es más importante pues, tener expertos en tecnologías como ciberseguridad, Internet de las cosas, analítica de datos, etcétera, etcétera. Y que bueno, pues el plan también pues, efectivamente identifica esta necesidad. Hay que recordar que el índice DESI nos dice que tenemos en el total de empleo solo el 3,2% son especialistas TIC, ¿no? Estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Solo el 4% de graduados lo hacen en carreras TIC. Y por otra parte tenemos que el 1% del empleo femenino solamente interviene en este sector TIC, ¿no? Con lo cual, antes hablábamos de la brecha digital de género necesaria, pues aquí pues, se confirma también, ¿no?, esa necesidad de seguir aumentando el número de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el plan, como veis, pues identifica una serie de retos, ciudadanía en general, muy importante también, no solamente como un paso previo, ¿no?, a mejorar su empleabilidad, sino también pues, para bueno, intervenir en la economía digital. Cada vez es más habitual que las administraciones públicas, por ejemplo, para hacer trámites con ellas, pues haya que hacerlo por vía electrónica o con los bancos, por ejemplo, ¿no? Cada vez es más, bueno, a mí por lo menos me pasa, no sé a vosotros, ¿no?, pero ya si quieres pagar un recibo, lo que sea, ya te están poniendo unas horas, cada vez es más complicado, ¿no?, el desplazarte pues, presencialmente a un banco, ¿no?, sobre todo pues, las personas que tenemos horarios, ¿no?, y tenemos que estar trabajando, etcétera, pues
Eso nos lleva, ¿no?, a tener que cada vez más hacer gestiones, no solamente con la administración, sino en otros ámbitos, a través de Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues el plan, como comentaba, identifica estos retos. El plan se marca 6 objetivos, ¿no?, que sería pues, responder, ¿no?, a cada uno de estos retos, de manera que y establece pues, una serie de líneas de actuación para conseguir estos objetivos y conseguir, bueno, pues eliminar o contestar a estos retos, ¿no? El plan se organiza en 4 ejes, ¿no?, estratégicos: el de competencias digitales transversales, que viene a responder a la parte de garantizar la inclusión digital de toda la población, ¿no?, es decir, evitando que nadie se quede atrás, y de garantizar que se eliminan, ¿no?, las brechas digitales, no solamente la de género, sino hay otras, ¿no? Por ejemplo, pues está la territorial, está la socioeconómica. Bueno, pues intentar disminuir en la medida de lo posible estas brechas digitales. Por otra parte, el segundo eje estratégico es el de transformación digital de la educación. Aquí, pues evidentemente, su objetivo es garantizar la adquisición de competencias digitales a docentes y estudiantes y dotar de infraestructuras, ¿no?, ahora veremos, a todo el sistema educativo, desde, como decía, desde primaria hasta la universidad. El tercer eje de competencias es el de competencias digitales para el empleo. Aquí lo que se pretende es, bueno, pues nos fijamos, digamos, por un lado, en lo que sería pues, personas desempleadas y ocupadas, unas para mejorar su empleabilidad, las otras para que puedan hacer frente a los retos, ¿no?, que presenta la transformación digital de sus empresas o de sus sectores. Por otra parte, la transformación digital de las administraciones públicas que están ahí, ¿no? Como sabéis, pues hay un plan de modernización de las administraciones públicas, ¿no?, en donde se va pues, a digitalizar estas, ¿no?, obliga al personal al servicio de las administraciones públicas a formarse en competencias digitales. Este es otro de los objetivos a conseguir por el plan. Y dentro de este eje, pues también hacemos foco, como decíamos antes, en pymes y emprendedores, ¿no? Aquí existe, digamos, aparte del Plan Nacional de Digitales, está el Plan de Digitalización de Pymes, y en este Plan de Digitalización de Pymes pues va a haber una figura que se ha denominado pues, agentes del cambio, agentes de transformación digital, en donde bueno, pues, es una figura que, bueno, pues que el objetivo es que bueno, pues, forme parte de una pequeña y mediana empresa este perfil, y que pueda, bueno, pues, analizar y diagnosticar el nivel de madurez digital de esa pyme, identificar esas necesidades que tiene y diseñar un plan de transformación digital. Bien, pues dentro del plan de competencias digitales hay una actuación que sería la formación de estos agentes de transformación digital, ¿no? De manera que, junto con el plan de digitalización, ¿no?, que irá con unas becas, ¿no?, para facilitar la contratación de estos perfiles para las pymes, pues que, bueno, pues que tengamos, ¿no?, esos dos elementos, ¿no?, necesarios para facilitar esa digitalización de las pymes. Y por último, el cuarto eje es el de profesionales digitales, ¿no?, haciendo o intentando conseguir, ¿no?, que España pues, aumente el número de profesionales digitales, ¿no?, de especialistas digitales que son necesarios, más teniendo en cuenta pues, bueno, toda la demanda que existe por parte de las empresas, ¿no?, que cada vez demandan más especialistas en ciberseguridad, en analítica de datos, etc. El tema de competencias digitales no solamente lo enfoca el plan en lo que llamaríamos hard skills, ¿no?, es decir, la parte más tecnológica, sino que también tenemos en cuenta la parte de soft skills, ¿no?, es decir, todas aquellas habilidades que son necesarias para, bueno, pues, trabajar en equipo, liderazgo, atención al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay un tercer grupo de skills, ¿no?, bueno, pues hay ya gente que las está diferenciando, que son las distancing skills, que serían aquellas que son necesarias, ¿no?, para el teletrabajo, ¿no?, porque ahora
como estaréis viendo, pues estamos yendo quizás a un modelo mixto en donde vamos a mezclar el trabajo presencial con el trabajo desde casa, ¿no? O sea, habrá, digamos, distintos grados en función, imagino, pues, de cada empresa, pero yo creo que vamos a un modelo mixto. Aquí, por ejemplo, en la administración, pues estamos ya haciendo un día de teletrabajo y imagino que no nos quedaremos aquí, pero bueno, hemos empezado de esta manera, ¿no? Después de que, bueno, porque parece que ya la pandemia pues la estamos afortunadamente pues superando. Bien, entonces, bueno, pues este plan es aprobado por el Gobierno en enero de este año y, bueno, pues lo ponemos en marcha. El plan, bueno, pues tiene una serie de, o sea, se dota de un sistema de gobernanza que que hemos denominado Hub de competencias digitales, en donde está formado por distintos organismos, hay ministerios, hasta 17 ministerios están presentes, hay fundaciones privadas, empresas privadas, asociaciones empresariales, UNE, por supuesto, y bueno, pues dentro de este hub pues hemos organizado distintos grupos de trabajo para, bueno, pues identificar o para, digamos, hacer el seguimiento y mejora del Plan Nacional de Competencias Digitales y ver siguientes pasos, ¿no? A todo esto, bueno, el plan se alinea, ¿no?, con otros a nivel internacional, pues con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Estrategia Digital Europea y el Programa Europa Digital 2021-2027, ¿no? También comentar, ¿no?, que estamos teniendo en cuenta, por supuesto, pues todo lo que pasa a nuestro alrededor en cuanto a competencias digitales. Bien, con la pandemia, pues la Unión Europea lanza el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan pues también, digamos, pues tiene pone su énfasis en una de en las competencias digitales, ¿no? También tiene claro que una de sus prioridades, ¿no?, clave son las competencias digitales, ¿no?, como elemento base para encarar pues esa transformación digital y verde, ¿no?, también que establece este plan de recuperación. Bien, entonces, bueno, pues el plan sabéis que el plan de recuperación, transformación y resiliencia está organizado en 30 componentes, ¿no?, y uno de ellos es el de competencias digitales, es el componente 19, está dotado con 3.593 millones de euros. Y este componente, bueno, pues recoge una reforma, que es el propio Plan Nacional de Competencias Digitales, y 4 grandes inversiones que se van a corresponder con los 4 ejes estratégicos que he comentado antes, ¿no? El de competencias digitales transversales, el de transformación digital de la educación, el de competencias digitales para el empleo y el de profesionales digitales, ¿no? Bueno, pues brevemente, las competencias digitales transversales, pues tenemos una inversión de 735 millones. Esta inversión va muy dirigida, pues no solamente a formar en competencias digitales a la ciudadanía, sino también a realizar campañas de sensibilización y de concienciación de la necesidad de formarse en competencias digitales, ¿no? Eso pensamos que es también muy importante. La inversión 2, como os comentaba, es la parte del sistema de transformación digital, la inversión de transformación digital de la educación. Esta es la inversión más importante que tiene el plan, con 1.400, perdón, 12 millones de euros. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene el objetivo de dotar a 300.000 estudiantes con dispositivos portátiles, dotar a 240.000 aulas, ¿no?, con infraestructura, ¿no?, para poder dar clases online y formar a 700.000 profesores, ¿no?, en competencias digitales, ¿no?, apoyando a 22.000 centros, ¿no? Esto lo hace el Ministerio de Educación a partir de 2 planes, el plan de digitalización y competencias digitales del sistema educativo y el plan FP de formación profesional digital. La inversión 3 está relacionada con, como decíamos antes, con la competencia digital de empleados y desempleados y de empleados públicos.
Es una dotación, es una inversión que tiene 1.256 millones para ello y nuestro objetivo es formar a 450.000 trabajadores durante este tiempo. Bueno, nos hemos puesto fecha hasta 2025. Aquí, como comentaba antes, tenemos no solamente el programa de capacitación digital de las administraciones públicas, sino también tenemos programas, un plan para formar a jóvenes desempleados o demandantes de empleo, de manera que mejoremos, ¿no?, su empleabilidad, ya que, bueno, pues recordemos que pues, los jóvenes, ¿no?, son un grupo, ¿no?, pues bastante golpeado por el desempleo y, bueno, pues evidentemente la formación en competencias digitales, en especializarse en determinadas tecnologías, ¿no?, que ahora están muy demandadas por las empresas, pues claramente es una oportunidad para encontrar empleo. Y después, como os comentaba, pues hay otra parte importante, alrededor de 600 millones de euros, que vayan dirigidas sobre todo pues, a toda la parte de pymes, ¿no? Por último, la inversión 4 pues, va dirigida a especialistas TIC. Esta es una inversión de 190 millones, en donde nuestro objetivo es llegar a formar 18.000 o generar 18.000 especialistas digitales. El gap que hay en España se calcula que es de unos 20.000, entonces, bueno, pues nosotros intentaríamos pues, llegar a ese 90%, 80% de objetivo, ¿no? Y hay otro elemento que también queremos trabajar y es mediante acciones de atracción de talento, de manera que evitemos, ¿no?, que perder, ¿no?, personas formadas, ¿no?, y que, bueno, pues a través de un programa de becas de atracción de talento, pues dentro de este componente, pues queremos pues hacer este tipo de programas de retención de talento, ¿no? Y bueno, pues con esto terminaría, ¿no? O sea, veis que está, por un lado, el plan de competencias digitales, por un lado, y por otra parte está el componente 19, totalmente interrelacionado, de manera que, bueno, pues yo diría que casi al 100% o al 90 y tantos por ciento, porque también hay formación de competencias digitales en otros componentes, pero bueno, casi en el 100%, el componente 19 financia todo el Plan Nacional de Competencias Digitales y nuestro objetivo pues, es de aquí a 2025 pues, formar a todas estas personas. No he comentado en la inversión 1, nuestro objetivo es centrarnos en esos 3 millones de personas que nunca se han conectado a Internet. El objetivo nuestro es intentar llegar al 90% de estas personas. Estamos hablando de que nuestro objetivo que nos hemos marcado a 2025 es formar a 2,6 millones de personas en competencias digitales básicas. Y por mi parte nada más, agradecer de nuevo la invitación de UNE y bueno, pues aquí estoy para lo que queráis preguntar y si no, pues muchas gracias. Estás muteada, creo. Sí. Muchas gracias, Antonio, que estaba sin el audio. Todo un reto, sin duda, lo que nos presenta el plan, que, como has explicado, tiene una visión totalmente 360. Y además es un proyecto de todos, efectivamente. Es un proyecto, yo entiendo, en el que es básica la colaboración público-privada. A continuación, vamos a pasar al segundo bloque, en el cual interviene don Juan Pablo Peñarrubia, que es el presidente del Comité 71, su Comité 428 de UNE, que lleva el título de Profesionalidad de las TIC y de las Competencias Digitales. Es asimismo Juan Pablo, vicepresidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. Interviene también don Luis Fernández Sanz, que es profesor titular en la Universidad de Alcalá de Henares. Nos van a presentar la norma UNE 16234, parte 1, que es una norma europea que posteriormente fue adoptada como norma nacional UNE, y su origen, su elaboración fue auspiciada por la Comisión Europea al Comité Europeo de Normalización, ACEN, como una medida para fomentar la movilidad de los profesionales TIC en la Unión Europea. Cuando queráis, creo que comienza Juan Pablo. Adelante. Gracias, Paloma. Comparto
comparto la presentación, que además, confirmadme por favor si estáis viendo la pantalla. Se ve. Perfecto, vamos a poner la pantalla completa. Se sigue viendo, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues digo que la presentación, pues también esta misma presentación estará disponible para todos los asistentes. He incluido, como también apuntaba Paloma, algunas diapositivas, un poco de contextualización de cómo nace esto y cómo forma parte un poco de una estrategia de la Unión Europea. Pasaré muy rápido sobre ellas, pero me parecía una información muy relevante para que luego los asistentes la tengan y la puedan, en fin, profundizar en ella tranquilamente. Como decía, muchas gracias a los asistentes por acompañarnos. El objetivo de mi parte de la presentación en el evento de hoy es, por un lado, presentar un poco la norma de competencias profesionales TIC brevemente. Después, Luis profundizará en su utilización práctica junto con el resto de, no solo con la norma, sino con el resto de documentos que la acompañan precisamente para su utilización práctica, y dar a conocer el cometido y líneas de trabajo del Comité de Normalización 428, que precisamente es de profesionalidad de las TIC y de las competencias digitales, y por supuesto su interconexión, su relación con el Plan Nacional de Competencias Digitales, pues digamos, para valorizar este impulso decidido y este trabajo que se está haciendo a nivel europeo y a nivel en particular de UNE, en estandarización, en el campo de las competencias digitales, en esta importante iniciativa del Gobierno para pues, crear sinergias y aprovechar esta importante herramienta europea. Muy rápidamente, el contexto general es que esto nace en un contexto europeo de promover un marco común, una estrategia europea para la madurez de la profesionalidad TIC. Esto ha ido formando parte de diferentes iniciativas europeas en 2007, 2010, etcétera. En este momento, la estrategia europea en el ámbito digital es el pacto para las destrezas y la década digital, sería un poco la traducción literal, donde sobre todo hay una inquietud, como decía también Antonio, en ese ámbito de los especialistas TIC, de los profesionales TIC, pero también en general de las competencias digitales en general, ¿no? de toda la fuerza de trabajo europea. Entonces, esto, bueno, pues solo para contextualizar que esto nace en este contexto. Hay un hito en 2017 con un informe de una iniciativa europea para definir este marco europeo de la profesionalidad TIC. Y es importante referenciar esto, lo voy a hacer muy soberanamente, porque se establecen un poco, digamos, 4 pilares básicos, aunque se puede incidir en otras áreas de la profesión, de la profesionalidad TIC, se establecen 4 pilares básicos de trabajo en esa madurez de la profesionalidad TIC. Uno es el ámbito de los conocimientos, que sería netamente, ¿no?, sobre lo que versa a nivel científico, técnico, la profesionalidad TIC. El ámbito de las competencias, es decir, que sería el ámbito en el que estamos hoy, ¿no?, en esta jornada, ¿no?, vamos a decir, de materialización de todo ese saber hacer de modo real en la sociedad, en la empresa y en la realidad, digamos. Después otro bloque de educación y formación, que incluye la parte de acreditación y certificación, y por último una parte de ética digital, que además últimamente, tanto a nivel mediático como político, institucional, etcétera, pues está teniendo una gran efervescencia, vamos a decir, e inquietud general, social e institucional, ¿no? Entonces, es importante este pequeño recordatorio, porque precisamente estos 4 bloques son los que aglutinan las 4 líneas de acción fundamentales del Comité 428, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como veremos después, para contar un poco esas líneas de trabajo. Entonces, es necesario un poco introducirlas. En este contexto, pues, en un contexto de estrategia europea buscando esta madurez de la profesionalidad TIC para 2025, nace el Comité Internacional Europeo 428 y el Comité Nacional Espejo en España, que es este comité de UNE, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de trabajo de actividad, el ámbito de trabajo, la línea de trabajo de este comité? Esta es la traducción literal, bueno, y es de hecho la línea de trabajo formal literal del comité UNE, que es una traducción de
del Comité Europeo. Entonces se trataría de estandarizar todos los aspectos relativos a la madurez de la profesión TIC en todos los sectores, públicos y privados. Es decir, estamos hablando de algo mayúsculo, realmente estratégico para la competitividad y para la operatividad de la sociedad digital en la que ya vivimos, y por lo tanto la trascendencia tanto en el ámbito de las competencias digitales, como digo, en todos los sectores públicos y privados, como en general otras vertientes de la profesionalidad TIC, pues es evidentemente clave, ¿no? Entonces, como vemos, este ámbito de actividad general se concreta precisamente en 4 ítems que se corresponden, por eso lo ponía aquí a la derecha con una flecha recordando este cuadrado, ¿no?, de los 4 pilares de la estrategia europea de la profesionalidad TIC, con esos 4 bloques, ¿no? En el de competencias, que es el que nos ocupa sobre todo hoy con mucho foco, con objetivos como una normalización de un lenguaje común sobre las competencias, destrezas y conocimientos del ámbito profesional TIC y digital en todos los dominios de aplicación. Es decir, como decía Paloma, aquí hay un objetivo europeo de dinamización del mercado laboral y dinamización del sector TIC como un elemento de competitividad estratégica global a nivel europeo. Esto es muy importante no perderlo de vista. Entonces, empezando en las líneas de trabajo, en primer lugar por el bloque de competencias, pues eso nos da pie a hablar, a presentar, digamos, esta nueva norma de competencias profesionales TIC. Este marco de competencias, pues en primer lugar tiene, digamos, esta norma europea, que es un estándar internacional, por lo tanto común a toda la Unión Europea, y que ha tenido también su traslación a nivel nacional con una norma UNE en español de este marco de e-competencias, ECF, marco europeo común para los profesionales de las TIC en todos los sectores de actividad. Entonces, como veremos, esta norma tiene otros documentos complementarios para su aplicación, que explicará en profundidad Luis, pero es importante entender el esfuerzo que ha hecho UNE, el esfuerzo de hecho que, en mi caso, ¿no?, es decir, yo aposté muy fuerte por conseguir esto, que el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática también hemos hecho porque exista esta norma en español, porque las normas, los estándares internacionales europeos no se producen nativos en español y si queremos que esto llegue a todos los sectores de actividad, pues si no lo traducimos al español, pues difícilmente esto va a ocurrir. Y con una cuestión tan importante para la competitividad, como ha referenciado Antonio, para la transformación digital, como ha referenciado Paloma, pues estaríamos, digamos, perdiendo un tren, ¿no? Entonces hemos hecho los deberes con UNE y con profesionales del Consejo capacitados como para hacer algo tan delicado como la traducción de un estándar técnico de este calado para que esto exista a nivel nacional. He puesto aquí una diapositiva más como síntesis para los asistentes después de la sesión, porque como decía, va a ser Luis el que explique en profundidad un poco la aplicación de la norma, pero sí un poco para mencionar algunos aspectos clave, ¿no?, para entender de qué estamos hablando, ¿no? La norma lo que implementa son 41 competencias que se consideran clave en el ámbito de la profesión TIC, con una serie de dimensiones estructuradas en áreas, con niveles de dominio, como vemos aquí a la derecha, diferentes. Estos niveles de dominio son niveles que se corresponden con el marco europeo de cualificaciones, con el marco EQF, que es el denominador común para toda la cualificación europea, tanto formal como reglada como no reglada, en conocimientos y destrezas, también en aspectos transversales, donde aparecen aspectos como la ética o los aspectos legales, la sostenibilidad, etcétera. Es decir, es un marco de verdad general y potente para tener de la mano de la definición de una competencia, que esta sí que es común a nivel europeo y la he puesto ahí entrecomillada, ¿no?, la capacidad demostrada de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes para obtener resultados observables. Esta definición, que es la que se usa en la norma, es la definición del marco EQF, que es el marco europeo de cualificaciones. Es la que se usa en la universidad, en la formación profesional. Por lo tanto, es un denominador común a nivel de competencias súper potente y es el suelo, el cimiento sólido en el que apoyarse para desplegar tanto la norma como, por ejemplo, el plan de competencias digitales. Digamos, sería el suelo deseable, porque es un denominador común europeo. Someramente, sobre la norma, ¿qué decir? Pues importante, un poco los titulares, que es para todos los sectores de actividad. Esto no es un estándar para el sector TIC, esto es muy importante entenderlo. Está orientado a uso generalizado por todas las empresas,
está orientada, pongo aquí algunos bueno, en rojo, ¿no? Pues los responsables de recursos humanos, no ya para los profesionales TIC, los agentes sociales, los reguladores, es decir, el gobierno. Es decir, está orientado para un uso generalizado en la sociedad española y europea. Y esto es muy importante entenderlo. Esto no es, por tanto, no es una norma que haya que, es una inversión, digamos, estratégica a medio y largo plazo. Y es muy importante tenerla en cuenta en todos los desarrollos, en particular, por ejemplo, en el despliegue, ¿no? Creemos, ¿no? En el despliegue del Plan Nacional de Competencias Digitales. Es un marco europeo común. Esto es muy importante, saber que no estamos haciendo algo solo a nivel nacional, sino que lo que estemos haciendo va a tener ese plus de compatibilidad directa en Europa, ¿no? Y además en todos los sectores de actividad, incluyendo incluso el sector público. Es un estándar internacional, lo cual es pionero, este hecho, este liderazgo por parte de la Unión Europea. Es importante no perder de vista que se trata de competencias profesionales, no de competencias de usuario, pero evidentemente este lenguaje común que se usa precisamente como estrategia de la importancia competitiva que tiene la profesionalidad TIC en todos los sectores de actividad, igual, no solo en el sector TIC, sino en todos los sectores, para entender que ese lenguaje común, evidentemente, si se desarrollan competencias de usuario, pues evidentemente tendrán que ser coherentes con ese lenguaje, lo que no pueden ser, es decir, no quiere decir que los sigan a pies juntillas, pero evidentemente tiene que haber una cierta coherencia, porque si no estaríamos creando un disparate si el lenguaje de competencias de usuario fuera a operar, digamos, absolutamente a ciegas de lo que es el estándar europeo clave a nivel de competencias profesionales. Y, por último, esto es una cosa muy técnica, pero es muy relevante, sobre todo en el sector educativo y empresarial, este estándar es el primer desarrollo sectorial del marco europeo de cualificaciones, que cuando se creó hace ya mucho tiempo, que es un poco sobre lo que descansa también todo el modelo Bolonia, todo el modelo de formación profesional europea, preveía que se pudieran hacer desarrollos del marco EQF sectoriales. Bueno, pues ese primer desarrollo sectorial ha sido esta norma, precisamente pensando en la profesión, en la profesionalidad TIC. Como decía aquí, solo lo he puesto a nivel de recordatorio para que queden en la presentación. Esta documentación complementaria para puesta en práctica profundizará en ella Luis. Está en inglés, esta no está en español, al menos todavía, pero al menos está creada. Someramente, vemos una oportunidad de ser uno de los referentes relevantes del plan en esta norma, por todas estas cuestiones que hemos comentado, ¿no? Sobre todo en el ámbito de ese lenguaje común europeo de competencias digitales, ¿no? Es decir, no se trata de ver en esta norma algo rígido, por ejemplo, relativizándolo a las competencias de usuario, pero sí que es muy importante que esos esfuerzos que está haciendo el Gobierno de España en el despliegue del plan por crear un lenguaje común de competencias de usuario se haga teniendo en cuenta algunas cuestiones, problemas, terminologías que ya se han resuelto con este estándar, que además es un estándar europeo. Y sobre todo que está basado en el EQF. Y aquí pongo, pues, destacando un poco qué líneas del Plan Nacional de Competencias Digitales creemos que pueden ser de especial incidencia positiva. Las ha mencionado también Antonio y ha mencionado un poco, bueno, pues muchas cuestiones, ¿no? Tenemos desde las cuestiones del sesgo de género al reciclaje profesional de un montón de perfiles, a como el necesario desarrollo de competencias digitales de todos los profesionales, de todos los ámbitos, desde el ámbito financiero al ámbito de la ingeniería en general, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, pensamos que no solo en el ámbito de los especialistas TIC, que también, sino que sería la línea 7, sino en otras líneas del plan hay cuestiones de especial interés. Y para finalizar, en el ámbito de las líneas de trabajo del Comité de Normalización, he recogido, ¿vale?, aquel cuadro de los 4 pilares que veíamos al principio. Entonces vamos a ver, hemos visto el bloque de competencias, ¿vale?, y sería materializado sobre todo en ese estándar, pero estamos trabajando en otros bloques en este Comité de Normalización. Por ejemplo, en el de conocimiento, pues se ha desarrollado un estándar de cuerpo de conocimiento de la profesionalidad TIC, es decir, de qué conocimiento científico-técnico versa la profesionalidad TIC, con un documento del cuerpo conocimiento en sí, que se llama BOK, que es el acrónimo en inglés de Body of Knowledge, y una guía de usuario y metodología, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en este ámbito.
En el ámbito de la educación y la formación, que como veíamos incluía también la acreditación y la certificación, pues hay 3 desarrollos en curso. Uno sobre indicadores de rendimiento y métricas comunes para el estándar de competencias. Es decir, que todos midamos la adquisición de esas competencias de una manera similar a nivel europeo. También unas directrices para el desarrollo de los currículos académicos en materia TIC, que tengan en cuenta ese estándar europeo de la norma, ¿no? Incluso competencias de accesibilidad TIC para fomentar desarrollos TIC más inclusivos. Esto se está haciendo también en coordinación con el grupo con la normalización en general sobre accesibilidad a nivel europeo, que además está impulsada a nivel español, desde UNE. Y por último, en el último bloque de ética, se está desarrollando un marco europeo de ética profesional para la profesionalidad TIC, que sería una primera aproximación a un marco común europeo de ética digital. ¿Cuánto están hablando los medios, sobre todo en el último año y medio o 2, de ética digital? Incluso los políticos. Esto penetra tanto en la parte de regulación del sector público como en la parte incluso de responsabilidad social corporativa, incide incluso en la imagen de las empresas, ¿no? Y en los riesgos sistémicos de las empresas, hacer malas prácticas, ¿no? Como hemos visto en casos muy sonados. Entonces, esto es un primer intento de tener una especificación técnica que incluye una metodología y guía de aplicación, pasarla por la prueba real de la sociedad europea, sobre todo de las empresas, y a la vuelta de ese feedback, pues tener más elementos de juicio para a lo mejor abordar no una especificación técnica, sino a lo mejor realmente un estándar europeo de referencia en materia de ética digital que sobre todo permita a las empresas ocuparse de esto. Esto es oficialmente la última hora de algunos de estas líneas de trabajo a nivel europeo. Pues he puesto aquí, bueno, las fechas, esto simplemente es para que se tenga, ¿no? Es decir, estas son las fechas oficiales de la previsión de cuándo se aprobarán, etcétera, ¿no? Porque estas líneas de trabajo están en curso. Tenemos una reunión plenaria, de hecho, este 27 de octubre, donde algunas de estas líneas de trabajo se aprobarán ya oficialmente, la liberación de esos documentos. Y, en fin, para concluir, pues ver que el ámbito de actividad y línea de trabajo de este comité de profesionalidad TIC y competencias digitales es realmente proporciona muchos elementos útiles para la materialización de diversas vertientes de las competencias digitales y además con criterios comunes a nivel europeo. No solo directamente la norma de competencias digitales TIC, sino en ámbitos, como hemos visto, relacionados con la educación, ámbitos curriculares, con la acreditación, con la ética, etcétera, que son imprescindibles para abordar una materialización de las competencias digitales. Y nada más, gracias. Estoy a disposición tanto en la sesión como al final de la misma, como después. Aquí están mis datos de contacto para cualquier pregunta o cuestión que quieran plantear los asistentes. Gracias, Juan Pablo. Cuando quieras, Luis, complementas la intervención. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Voy a compartir también mi presentación. Y, por supuesto, también muchas gracias a Juan Pablo porque ha hecho una introducción muy apropiada para después encajar con lo que yo intento comentar. Creo que ya se ve. Confirmadme, sí, por favor. Sí. Sí. Muy bien. Y entonces quiero hacerlo desde un punto de vista muy personal para que se vea que lo que estamos hablando pues no son simplemente elucubraciones o, bueno, otro estándar y demás. Aparte de recomendar que estos estándares van a asegurarnos esa alineación con la Unión Europea y, por lo tanto, que sería una buena política irlos viendo, adquiriendo y demás, pues también vamos a ver por qué reforzamos la idea que ha transmitido Juan Pablo antes y que en general ha flotado en toda esta presentación. Hay una preocupación general sobre la profesionalidad en las TIC. Tenemos toda clase de organismos europeos promocionando todo esto. Tenemos coaliciones, lanzamientos de iniciativas desde la Unión Europea. Es decir, la preocupación es evidente y no es porque alguien lo decidiera, sino es que es la realidad que estamos viviendo. Uno de los grandes problemas es que es un campo muy dinámico. Por lo tanto, la evolución a veces parece enloquecida, siglas, marcas, nuevos términos.
Y la idea es que a veces tenemos, bueno, esta sensación, y donde encuentro algo, un lenguaje común, una estandarización que me ayude a organizarme, sobre todo con el talento y con la profesión. Tenemos nombres reales de ocupaciones, pero otros los vamos inventando, vuelven a renombrarse, requisitos, marcas, tecnologías. ¿Dónde encontramos ese lenguaje común? Muy bien. En definitiva, a la larga, lo que es el reto de la Unión Europea, por lo cual está estandarizando y está lanzando estas iniciativas, es porque queremos esa total movilidad e integración internacional. Un mercado digital único europeo. Claro, ¿qué nos puede ocurrir? Hay movilidad y como estáis viendo, pues tenemos a un entrevistador, a una entrevistadora, pues con una candidata. Y como todos sabemos estonio, pues sabemos que está precisamente diciendo que tiene un grado en informática. Pero incluso nosotros, los que estamos en las universidades, y a pesar del reconocimiento de créditos, esto no está tan fácil ni tan estandarizado. Tenemos que encontrar esas competencias identificables, una acreditación, evidencias, un lenguaje común. Después vamos a ver lo importante que es esto y hasta qué punto, combinada con la tecnología, ¿por qué no?, nos va a dar determinadas soluciones. Hay quien propuso lo de certificar y decimos, bueno, pues muy bien, pero ¿cuántas certificaciones hay en el mercado más allá, digamos, de las cualificaciones oficiales educativas? Bueno, pues para quien no lo sepa y en un catálogo no exhaustivo, más de 2.300 de más de 160 proveedores. Así que la gente de recursos humanos con esto no se apaña. ¿Qué tenemos que hacer? Empleemos las herramientas de la Unión Europea. Una es el estándar que hemos comentado, llamado popularmente e-Competence Framework, y que es este estándar 16234. Pero vamos a ver cómo este estándar, precisamente con la última versión, que es la que estamos tratando un poco de presentar, encaja con otras iniciativas y le da todavía más potencia a su uso. Bueno, como ha comentado Juan Pablo, pues tenemos aquí un lenguaje europeo basado en 41 competencias, en esta versión de 2019, que gracias al esfuerzo de UNE, pues se ha podido traducir a español y ya está en 2021 disponible. Pero el problema es que muchas veces confundimos las cuestiones del mercado con algo que es lo que realmente nos interesa, que es la competencia. Competencia entendida como capacidad de resolver problemas prácticos utilizando conocimientos, habilidades y actitudes, incluso soft skills que comentaba Antonio antes. Bueno, lo bueno que estamos viendo ya también con este estándar es que se está actualizando constantemente. En 2016 hubo una versión, ahora está otra que digamos que sería la 4.0 así popularmente y disponible en castellano. Es decir, uno de los grandes riesgos, que es la obsolescencia, desde la Unión Europea se está intentando, a través del CEN y a través de la normalización, que no ocurra. Y bueno, pues vamos a ver que para la aplicación práctica, claro, nos dejan un estándar y quizás andamos perdidos. Pero esto viene con toda una constelación de documentos, un universo que, como vamos a ver enseguida, va a permitir que la aplicación práctica sea mucho más directa y mucho más coherente, de alguna manera. Y sobre todo porque está conectando con otras referencias clave y lo hace explícitamente en sus anexos. Ya comentó Juan Pablo con EQF, ahora voy a comentar yo con ESCO, etcétera. Y porque ya hay ejemplos de implantación a nivel político y, por supuesto, en mercado. Y eso, a la larga, es lo importante. Bueno, ¿por qué estoy contando esto? Pues porque yo he estado involucrado directamente. Voy a intentar contar lo que he vivido más directamente para que pensemos que no es, repito, referencias de segunda mano ni nada parecido. Bien, como ha dicho un poco, en efecto, Juan Pablo, se ha creado una constelación alrededor de este estándar. La guía de usuario, que ahora voy a comentar muy rápidamente, indicadores y métricas,
guías de currículum, son informes técnicos, los que llamamos technical reports, que están prácticamente ya en su recta final y que van a ayudar a que todo esto tenga una aplicación práctica mucho más evidente, porque si no, estaría requiriendo que la gente tuviera que, de alguna manera, interpretar el estándar para su aplicación práctica. Bien, la primera parte es esta guía de soporte. La guía de soporte, en efecto, tiene 3 partes adicionales que enlazan con el estándar de esta manera y que, bueno, yo he estado también directamente implicado y que nos va a servir para ver precisamente la aplicación práctica, porque, como vamos a ver ahora, ya delimita u orienta el cómo hacer uso para departamentos de recursos humanos, departamentos de tecnología, donde quieran tener una organización de sus perfiles, ajustar competencias, reclutar, desarrollar carreras. Para los individuos, para que se les reconozca competencias independientemente del sistema, del país y de cualquier otra circunstancia. Para un análisis mucho más ajustado del mercado laboral, porque ya se está utilizando y hay herramientas para conseguirlo. A veces estamos reinventando la rueda, lo comentaré más adelante, pero esto permite un análisis mucho más coherente. Políticas y estrategias de desarrollo, lo que nos contaba Antonio, pero es que ya hay países que lo están aplicando. Y esquemas de cualificación, educación, como también ha mencionado Juan Pablo antes y que también vamos a poner ejemplos. Bien, una de las complementarias, una de las informaciones complementarias que tenemos es que ya se han desarrollado algunos perfiles TIC europeo basados en el estándar 16234. Este es un documento que está disponible gratuitamente y que se creó en su momento dentro de los ámbitos técnicos y los workshops del CEN. Y como estamos viendo, tenemos, por ejemplo, aquí una definición del rol, perfil de líder de transformación digital. Y esto que estamos viendo ahí y que está marcando la flecha son competencias de esas 41 del estándar 16234 que están marcando ya una idea de cómo sería un perfil recomendable. Bien, esto ya está en esta versión que ya se publicó en 2018, pero es que el estándar en su nueva versión, la que ya estamos disponibles aquí, tanto en inglés como en castellano, ya actualizó para que no hubiera ningún problema de coherencia. Esto nos puede empezar a dar pistas y en esta web también vamos a encontrar sus correspondientes informaciones en general sobre el estándar 16234. ¿Pero qué más? Ha mencionado Juan Pablo algo más. Y en efecto, accesibilidad digital. Por si alguien no lo sabe o simplemente hay que recordarlo, hay una directiva europea de 2016 sobre accesibilidad digital para todas las administraciones públicas, proyectos y servicios subvencionados o públicos. Y lo tenemos implantado con un Real Decreto 1112 de 2018, porque además era el límite para transponer esta directiva. ¿Qué nos ocurre aquí? Que los Estados miembros ya tienen que informar a la Comisión Europea en 2021. Y como se ha comentado antes en la línea 5 de formación del personal público, ahora mismo ya hay administraciones que están adaptando contenidos, están haciendo contratos menores para formar, pero no especialistas, gestores de contenidos y simplemente usuarios que están creando documentos que tienen que ser accesibles. El sector privado le llega pronto. Ya hay una directiva y el límite va a ser 2025. ¿Y qué está haciendo el CEM? Pues también está trabajando. Yo también estoy ahí, por eso lo puedo contar también un poco en persona. Y se están elaborando 9 roles adicionales basados en el estándar 16234 que cubren, atención, no solo profesionales TIC
desarrollador, testers, etcétera. Autores simplemente de contenidos en web. Esos perfiles híbridos, ese 60% de esos perfiles profesionales que ya van a requerir cada vez más unas competencias digitales, están ya aquí. Y ya hay un enlace. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, desarrollador web, y tenemos cómo están refiriendo a esos numeritos que son las 41 competencias que tenemos en el estándar 16234. ¿Y qué ocurre? Que cada vez más estándares expresarán perfiles y competencias relacionadas con las TIC, con FF, con el estándar 16234. Por lo tanto, alinearnos con este estándar nos va a dar muchas ventajas para entender todo lo que nos va a llegar. Pero habrá más, y es que los individuos quieren que, en cierto modo, se les reconozcan todas este tipo de opciones de acreditar competencias. Bueno, el proceso de valoración que está en ese informe adicional de indicadores y métricas nos va a marcar un esquema de trabajo en el cual, a partir de evidencias, interacción directa, evaluadores, auditores, etcétera, van a poder catalogar y analizar, gracias a FF, porque hablaremos todos el mismo lenguaje, y con las sugerencias de indicadores, métricas y criterios que están, por ejemplo, en este documento, repito, de la constelación de documentos que está apoyando a nuestro estándar 16234, va a permitir que se generen perfiles de candidatos que puedan ser certificables o acreditables o simplemente dejarse constancia de su competencia y su nivel de cualificación. Porque, bueno, el estándar no solo tiene 41 competencias, sino 5 niveles de cualificación en cada una de ellas. Y esto servirá tanto para dar fe hacia terceras partes como para que el candidato pueda tener el feedback y pueda tener un perfil de autoevaluación, en algunos casos también para su desarrollo profesional. Como vemos, estamos empezando ya a cubrir muchos aspectos que nos han comentado, incluso Antonio nos lo ha comentado antes, son críticos y crean preocupación y por eso hay planes para poderlos implantar. ¿Qué más nos está ocurriendo? Que el propio estándar nos está haciendo la referencia a referencias clave en la Unión Europea. Por ejemplo, el EQF, el Marco Europeo de Cualificaciones. Tenemos un enlace desde este estándar. CONESCO, que ahora comentaré, pues, enseguida voy a describir, pero es la clasificación europea laboral oficial desde 2021, ya implantada. Digicom, que también tiene que ver un poco con la preocupación con el usuario TIC. Habilidades de comportamiento. Otros marcos competenciales, bueno, Reino Unido, que ya sabéis que, bueno, con Brexit y tal, pero para que sigamos teniendo esos marcos de capacitación común. Estos roles. Bueno, ¿y cómo encajamos? ¿Y por qué vais a ver? Bueno, parece que te estás yendo un poco. No, es que esto, que ya está implantado aquí, esta clasificación multilingüe en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea y algunos más, está marcando cosas muy importantes. ¿Cuáles? Es obligatoria esta nueva clasificación laboral en los Estados miembros desde este año. De hecho, todos los servicios de empleo, inmigración, estadística, portal EURES, el SEPE ha tenido que adoptar, porque era un compromiso político, este nuevo mapa, cambiando o mapeando desde la Clasificación Nacional de Ocupaciones, y ya está vigente. Los nuevos contratos, las nuevas búsquedas, todo está con esto. No es un marco competencial, es un marco de clasificación. Y sí, yo estuve también en ese desarrollo para TIC. Por eso creo que puedo comentaros con mucha pasión
lo que puede ser el potencial que tenemos con esto. Define ocupaciones con todos los detalles de competencias sugeridas, etcétera. Y decís, bueno, ¿y esto cómo encaja con lo otro? Recordáis, en el anexo de nuestro estándar 16234 ya hay conexión entre ESCO y ECF. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues para hacer estudios de mercado laboral mucho más eficaces. Al fijar la metodología y la terminología, estamos posibilitando mezclar varias fuentes de datos y grandes volúmenes de datos. Dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues con la base de datos de ESCO, que no es directamente así consultable de una manera sofisticada, pero que os puedo decir personalmente, es mi experiencia. Yo la he reproducido, la tengo en mi ordenador ahora mismo, gracias a descargar sus componentes y volverlos a enlazar. Tenemos 3.000 ocupaciones, no solo de TIC. De TIC hay unas 100. Más de 13.000 habilidades, más de 100.000 relaciones entre las ocupaciones y las habilidades. Todo eso creado por más de 200 expertos. No estamos hablando de nuestros estudios, perdonadme, pero que son tan limitados a veces, tan pobres, de reunir a 5 personas y hemos decidido que lo que más se pide, por favor, no. Tenemos el potencial del Big Data. La Unión Europea tiene una herramienta, OVATE, que lo que está haciendo un continuo web scraping de los portales de empleo. Tiene 105 millones de ofertas de empleo online, todas categorizadas con ESCO. Y tenemos muchos otros marcos de soft skills. ¿Cuál es el resultado? Que podemos sacar esto sobre el grupo, por ejemplo, 25 de técnicos de informática y de tecnología, con 3 millones de ofertas de trabajo analizadas. ¿Cuál es lo bueno? Que podemos identificar las cosas porque la terminología es común y como es común y está enlazada con nuestro estándar, podemos sacar muchas cuestiones muy interesantes. ¿Qué es lo que más se pide entre los profesionales según toda esta cantidad de información? Adaptabilidad, trabajo en equipo, creatividad, etcétera. Para terminar, 2 rápidas ideas, iniciativas ya políticas. Estrategia Proyecto EU for Digital. Gran iniciativa en países del este. ¿Para qué? Para promover la alineación con el mercado común digital. 11 millones de euros en distintas áreas. Y veis que hay una de Skills. Esta área de Skills con 1 millón de euros. Hemos participado o he participado también directamente y creo un marco común. ¿Y sabéis en qué se basa el marco común? En nuestro estándar y en Digicom para el tema de un esquema continuo desde las habilidades de usuario. La conexión con grandes certificaciones, por ejemplo, ICDL de Digicom, que como ya sabéis es el marco equivalente europeo para competencias digitales. Porque el DESI tiene muchos problemas. Se supone que habrá un nuevo certificado de habilidades digitales, pero el DESI nos da muchos problemas. La gente percibe que sabe más de lo que sabe realmente hacer en realidad. Necesitamos certificaciones y, por ejemplo, ICDL es una de ellas que se ha adoptado. En el mercado, muy rápido. Empresas. Red Eléctrica de España ya lo hizo hace tiempo. Implementó para valorar, organizar sus activos humanos en el ámbito tecnológico. Grandes empresas, la Poste Italiane, Correos de Italia, 2.000 personas del departamento de TI, todo bajo el esquema del EN 16234. Airbus, CIGREF, la Asociación Francesa de Grandes Empresas del ámbito tecnológico, lo están utilizando para todos sus esquemas de gestión de recursos humanos. Universidades, sí, también se hablaba de la cualificación. ¿Qué es lo que están haciendo? Básicamente mapear
sus resultados de sus egresados con sus programas hacia ECF en 16234. Países Bajos está muy avanzado en este sentido. Los países bálticos también tienen ejemplos y os puedo decir que aquí en España, la universidad, en nuestros másteres también tenemos este mapa. ¿Qué es lo que facilita? Que tengamos la salida de talento alineada con lo que es un lenguaje común que entienden las empresas. Y por mi parte, nada más. Aquí tienen, por supuesto, mi contacto. Estoy a disposición de cualquier duda que se pueda generar. Muchas gracias. Gracias, Luis y Juan Pablo. Interesantísimo, la verdad, todo lo que habéis comentado, que además pone directamente a un estándar en el mercado y en las relaciones internas en una organización. Matizado únicamente lo que habéis dicho del esfuerzo y trabajo de UNE. Ese trabajo es el resultado de vuestra implicación. Desde UNE, como organismo de normalización en España, somos, por así decirlo, los garantes del proceso de elaboración de normas, que lógicamente es uno de los valores del resultado final. Pero el conocimiento y la experiencia lo ponéis las organizaciones implicadas en el sistema de normalización. Bien, dicho esto, vamos un poco retrasados de tiempo. No voy a quitar ni muchísimo menos tiempo a la última intervención. Únicamente rogaría que ceñirse al tiempo establecido. Bien, pasamos a la intervención de doña Ana María Fernández Papillón, de la Universidad Complutense de Madrid. Ana María es la coordinadora del Grupo de Trabajo 12, Calidad de los Materiales Educativos Digitales, donde se ha desarrollado la norma UNE 71302 de calidad de los materiales educativos digitales, que fue una norma pionera desarrollada en España y que contiene una serie de criterios objetivos que permiten evaluar la calidad de estos materiales y discernir, por tanto, entre una multitud de contenidos disponibles, pero que no todos tienen la calidad mínima para cumplir su objetivo. Cuando quieras, Ana María. Muchas gracias, Paloma, por tu presentación y bueno, y muchas gracias por la invitación. Estoy disfrutando un montón y aprendiendo un montón y bueno, y por poder compartir con vosotros la norma UNE 71362 de calidad de materiales educativos digitales, también su experiencia de uso. Disculpadme un momentito, ahora. La presentación la quería organizar siguiendo estos puntos. Me gustaría presentarles primero qué es UNE 71362, por qué este estándar, cuál es la situación de UNE 71362 en este Plan Nacional de Competencias Digitales y ya una vez situado, pues justificarlo. ¿Por qué? ¿Cómo es UNE por dentro? ¿Cómo es UNE 71362? ¿Cómo es esta norma? Después trataré muy rapidito la experiencia que tenemos limitada de uso y iniciativas que a mí me parecen muy relevantes para apoyar a UNE 71362, que hay actualmente, 2 iniciativas que yo conozco en concreto, y para apoyar incluso el Plan Nacional ya de Competencias Digitales. Bueno, luego concluiremos pues, con 2 ideas que yo creo que son básicas. Bien, UNE 71362 es un estándar español, como Paloma ha indicado, pionero sobre calidad de materiales educativos digitales. Es un estándar que, por supuesto, se desarrolló a partir de toda la experiencia que había sobre evaluación de calidad europea e internacional en general, es decir, no es un estándar que nace de la nada. La primera versión es de 2017 y la versión actual es de febrero de 2020. También esta norma está traducida al inglés, por tanto, pues tiene, digamos, la posibilidad de poder ser utilizada pues, a nivel internacional, que podría ser una de las posibilidades, ¿no?, que tiene de lanzamiento. Su objetivo es la calidad concretamente de los recursos educativos digitales. Y los beneficiarios son todas aquellas personas que son usuarios
como los profesores y estudiantes, que son productores, creadores de contenidos educativos, que son distribuidores o bien que son las personas responsables de la adquisición de esos recursos educativos digitales. Es una norma que se ha creado con, como todas las normas, como se ha explicado antes, con el consenso de todas las partes, de representantes de cada una de las partes, un equipo de 20 personas que estuvo trabajando, a mí me gustaría decirlo, durante 4 años. Es una norma que ha costado mucho trabajo sacarla, desde el junio de 2013 hasta que salió la primera versión, julio de 2017. Es una norma verdaderamente muy trabajada, pero que aporta, a nosotros nos parece una base, un sustento muy importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque trabajar con materiales educativos en entornos digitales no es lo mismo que utilizar estos materiales en los entornos presenciales físicos. No aprendemos igual en entornos digitales que aprendemos en entornos presenciales. Y eso verdaderamente era en el mundo educativo un problema, porque no se trataba de una digitalización sencilla. Esos recursos que se digitalizaban sencillamente, se gastaba mucho dinero y eran muy poquito eficaces. Entonces, necesitábamos saber qué es lo que hacía que un material educativo digital fuera real y para aprender. Y además, que fueran rentables económicamente. En consecuencia, que tecnológicamente fueran materiales que no fueran obsoletos rápidamente. El ciclo de vida de un material educativo digital es muy grande, su contenido suele tener duraciones muy grandes, no así la tecnología. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer materiales perdurables, sostenibles, robustos y finalmente materiales que sean usables, que cualquier persona con discapacidad o no pueda acceder a ese contenido y trabajar correctamente con ese contenido? Entonces, desde el mundo de la educación, en esa transformación a la parte digital, teníamos verdaderamente una necesidad de una guía en este sentido. ¿Cuál es la situación entonces de este estándar dentro del Plan Nacional? Pues es muy clara. El Plan Nacional de Competencias Digitales necesita recursos educativos digitales para implantarse. Bueno, directamente podríamos situarlo incluso en su tercera línea de actuación, la digitalización de la educación y desarrollo de competencias digitales. No solamente cómo crear recursos educativos, sino sobre todo cómo crearlos de calidad para no perder dinero, tiempo y esfuerzos. Y eso es lo que proporciona este estándar. Además, en las otras líneas de actuación, aquellas donde sea necesaria o donde se vaya a implementar mediante formación en entornos digitales, pues esta norma desde luego proporciona una guía muy necesaria y muy imprescindible. Por tanto, esa base de calidad que se necesita para que lo que hagamos en recursos educativos pues sea verdaderamente eficaz. ¿Cómo es UNE por dentro? Bueno, me van a permitir que ponga esta página web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, de INTEF, porque creo que es la página donde si uno quiere saber cómo es la norma y qué contiene, bueno, pues yo creo que es el sitio más didáctico que hay. A partir de ahí ya luego pues uno, digamos, entra ya directamente a trabajar con la norma. La norma en su núcleo, la norma tiene una parte terminológica, como han explicado los ponentes anteriores, muy necesaria, porque estamos utilizando los términos de una manera muy ambigua y muy poco clara. Pues la parte terminológica, es interesante. Pero el núcleo de la norma son las 15 criterios de calidad, criterios que deben cumplirse para que podamos decir que un material educativo digital tiene calidad, es eficaz desde el punto de vista didáctico, tecnológico y de accesibilidad para todos. Los criterios, bueno, pues por ejemplo, del criterio 1 al criterio 6 de motivación, pues tiene un carácter un poquito más didáctico. Del criterio 7 al criterio 10 de robustez, estabilidad técnica, un carácter
pues más de los aspectos tecnológicos, y finalmente del criterio 11, estructura del escenario de aprendizaje, al último 15 de accesibilidad del contenido textual, pues tiene un contenido más dirigido hacia comprobar esa calidad en la accesibilidad. Vamos a entrar en uno para que vean, bueno, pues así muy rápidamente cómo se presenta. Vamos a entrar en el criterio 3. Un material educativo tiene que tener capacidad para generar aprendizaje. La norma comprime o resume el cumplimiento de estos criterios y sus definiciones en una tabla de chequeo. Entonces, por ejemplo, pues aquí se ve cómo el criterio 3 está en la parte coloreada, pues está definido en la columna de la derecha, y cómo el criterio se subdivide en una serie de indicadores, que nosotros llamamos ítems, que debe cumplir el material educativo para que realmente digamos que cumple ese criterio. Pues en este caso, por ejemplo, promueve el aprendizaje significativo, se define, pues que realmente hay una relación entre lo que el alumno sabe y lo nuevo que va a aprender, que estimule la reflexión, capacidad crítica, etcétera, etcétera. Además, pues de estos ítems, algunos de ellos son de mínimo, de cumplimiento mínimo, si no lo tiene, no tiene, digamos, calidad en ese aspecto concreto, o de cumplimiento excelente si queremos que sea un poquito excelente. Quería mostrárselo para que vean cómo una cuestión tan que a priori es subjetiva como por qué este material es bueno, sí podemos medir unas cuestiones de base. No proporciona la medición de todos los criterios que debería cumplir, porque evidentemente hay criterios que dependen de la disciplina, pero sí aquellos que son como mínimo necesarios para que ese material pueda funcionar. Y eso, pues, da mucho para poder empezar. Voy a explicarles lo que nosotros tenemos de experiencia de uso. Es muy poco porque desafortunadamente pues ni UNE ni el grupo de trabajo pues tiene la posibilidad de hacer un seguimiento completo, pero al menos vamos a ver algunas cuestiones que sí conocemos. Conocemos que, por ejemplo, el perfil de aplicación de los profesores de esta norma, que es una especie de guía simplificada para aquellos profesores que con unas competencias tecnológicas digitales bajas, pues quieren, sí, empezar a crear sus primeros materiales. Bueno, esa guía se puede, digamos, descargar desde el repositorio de prints de la Complutense y desde la página del INTEF, que les he recomendado antes. Bueno, pues en este año, en la Complutense pues ha tenido 722 descargas, 1.692 descargas desde el INTEF, y estos son personas que desconocen absolutamente el tema, pero que verdaderamente tienen necesidad y quieren y son proactivos a la hora de crear materiales educativos en estos entornos digitales que ahora nos hemos visto incluso impuestos, ¿no? En cierta manera. También pues esta norma se recomienda y utiliza ya desde las administraciones públicas con competencias en educación, la Consejería en Valencia, la Comunidad en Extremadura, Junta de Extremadura, en universidades públicas, privadas, la editorial Pearson Educación tiene creado sus protocolos para la producción de material educativo basado en esta norma, y luego bueno, es un proyecto europeo, el proyecto Nursus, que les invito a visitar si tienen interés, en que es un proyecto que creó material educativo para la sanidad y la sostenibilidad, y lo creó siguiendo exactamente utilizando esta norma por un grupo de profesorado que no era especialmente especialista, ¿verdad?, en tecnologías, lo cual pues fue una buena prueba, un buen banco de pruebas. Estos materiales son materiales que además muy reconocidos, realmente buenos y que han merecido pues en fin, algún premio. También la experiencia de uso nos indica que hay partes de la norma que son complicadas de aplicar para aquellas personas que no tienen suficientes competencias digitales. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, tenemos el criterio de portabilidad, cómo hacer que un material sea independiente del dispositivo donde se utiliza y del software en el que se utiliza. Es decir, cómo hacer que un material se construya con estándares de tal manera que sea lo más perdurable posible. Cómo hacer que un material sea operable en cualquier dispositivo y por cualquier persona, tanto con discapacidad como una persona que no tenga discapacidad. Estos criterios son más complicados si no se dispone de unas ciertas competencias digitales.
este también es interesante, cómo respetar los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? En los materiales que yo creo, reutilizando otros, o hacer que respeten los de mis materiales. En definitiva, lo que hace falta para poder, digamos, apoyar en la utilización de esta norma es efectivamente el marco de competencias digitales, Digicom, el último es el que tenemos en pantalla, creo, 2.1. Y efectivamente hacen falta una serie de competencias aquí en el punto 3, en el área 3 de creación de contenidos, están muy claramente especificadas. Son competencias de nivel intermedio y avanzado. Y yo diría incluso, claro, que efectivamente para los desarrolladores de materiales educativos digitales, pues hacen falta las competencias altamente, digamos, especializadas, como usar tecnología de forma creativa y saber resolver problemas técnicos, evidentemente. Entonces, verdaderamente es interesante la situación de esta norma, pero yo diría de las normas en general dentro de los planes de competencias digitales o de transformación digital. La norma UNE proporciona ese aspecto de calidad que no aparece explícitamente en el plan, pero evidentemente es implícito y deseable que los recursos que se construyan sean unos recursos realmente eficaces. Y luego, ¿qué necesario es ese plan de competencias digitales para que podamos aplicar las normas a un nivel general? Déjenme además que les incida en dos iniciativas, a mí me parecen muy relevantes, que están apoyando tanto en el sector educativo la normativa, como creo que están apoyando el desarrollo de las competencias digitales. Una de ellas es el INTEP, que he mencionado anteriormente, no solamente con el desarrollo de los materiales que está poniendo en la web, sino también incluso con dos cursos, dos NUC de formación abierta, se celebraron el año pasado y este año en marzo, con un número no despreciable de 300 profesores que empiezan de cero, para que quieren participar en esa transformación digital de la educación y lo hacen con una preocupación, ¿verdad?, en que las cosas que hagan pues, son cosas que funcionen. La segunda de las iniciativas viene de UNE, es el Foro de Educación Universitaria sobre Estandarización. A mí me parece esto muy, muy relevante por lo siguiente. Este foro tiene dos objetivos. Uno, la difusión de la norma, pero en el ámbito académico. Dos, la formación del profesorado en el uso de los estándares. ¿Y por qué me parece relevante? Porque creo que las normas son un camino largo ya recorrido, que no conocemos suficientemente, tanto a nivel social como a nivel empresarial. Y es una pena que estemos empezando siempre de cero, reinventando la rueda. Y una de las mejores maneras de conocer esto es enseñando a los profesores estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los profesores son los que van a enseñárselo a los estudiantes, que son todos los futuros profesionales de este país, en este caso concreto. Entonces, yo creo que el camino para dar a conocer las normas, para que utilicemos todo el potencial que tienen, es efectivamente a través del mundo académico. Ya para concluir, pues dos ideas de las que ya hemos trabajado, ¿verdad? En este caso concreto de UNE 71362, tenemos ya una herramienta que a mí me parece muy necesaria para esta transformación digital de la educación, pero no hecha de cualquier manera, sino desde la calidad. Aquí está. Entonces, bueno, ya tenemos un camino, en fin, recorrido. Y esa sinergia con estos planes de competencias digitales o de transformación digital, porque qué necesarios son para poder aplicar las normas en aquellos aspectos que todavía pues, no estamos preparados. Y yo creo que esta sinergia, pues efectivamente puede aplicarse a la norma anterior que se nos ha presentado, ¿verdad?, que hemos conocido, y yo creo que en general a cualquiera de las normas, ¿no? Contar con las normas y aprovechar esa simbiosis y no volver a recorrer el camino que ya hemos hecho. Y esta es mi presentación. Cualquier cuestión, pues tienen en la primera transparencia, cualquier cosita que quieran, que necesiten, pues tienen ahí mi correo electrónico y estoy a su disposición. Gracias, Ana. Extiendo el agradecimiento a los otros ponentes por, bueno, en definitiva, pues por compartir su conocimiento a lo largo de la sesión. Y para concluir, hemos tratado de transmitir
las posibilidades que ofrecen las normas técnicas o estándares como instrumentos de apoyo a la legislación y al despliegue de políticas públicas. En este caso, a la Agenda Digital a la Agenda España Digital 2025 a través del Plan Nacional de Competencias Digitales. Desde UNE, como organismo español de normalización, estamos a disposición de las administraciones públicas y de los sectores privados y, por supuesto, del ámbito académico para apoyar los desarrollos de normas, ya sea a nivel nacional o europeo, con objeto de impulsar aquellas medidas que se han identificado como necesarias para asegurar que toda la ciudadanía cuenta con las herramientas necesarias para adquirir y desarrollar competencias digitales y, de esta forma, por un lado, retener y construir el talento en España y posibilitar de esta forma los planes de transformación digital y asimismo fomentar la movilidad de los profesionales TIC en la Unión Europea. Informar que tanto el vídeo como las presentaciones de la sesión están disponibles en la página web de UNE www.une.org, y en breve se les enviará un enlace para su acceso. Gracias a todos.